geométricas. Analicemos de nuevo con ejemplos. Si analizamos este ejemplo 8, 16, 32, 64 y 128, si tratamos de encontrar si se va sumando la misma cantidad, vamos a ver que no se cumple. Por ejemplo, de aquí se sumó 8, pero del 16 al 32 se sumó 16 y de aquí se sumó 32. Vean que no se suma siempre la misma cantidad. Por lo tanto, este ejemplo no podemos considerarlo una sucesión aritmética. Otra forma en la que podemos tratar de encontrar un patrón de comportamiento, pues es ver si se multiplica por la misma cantidad. Por ejemplo, aquí del 8 al 16 tuve que multiplicar por 2, luego del 16 al 32 tuve que multiplicar por 2 y luego otra vez por 2. Entonces vean que aquí el patrón de comportamiento ya no es sumar la misma cantidad, sino ahora es multiplicar por una misma cantidad. Es decir, se multiplica por un valor constante, que en este caso es el 2. Y una vez que identificamos eso, de nuevo podemos encontrar los valores siguientes. Por ejemplo, en este caso sería multiplicar el 128 por 2, 256. Vuelvo a multiplicar por 2, me da 512. Y si vuelvo a multiplicar por 2, me da 1024. Si analizamos este segundo ejemplo y tratamos de analizar el cambio, vemos que el valor numérico siguiente es menor. Eso me da una idea que disminuye, quiere decir que se resta. Pero si yo hago el análisis de la resta, vemos que se va restando cantidades distintas. Por lo tanto, al ser cantidades distintas, no puedo decir que esto sea una sucesión aritmética. Entonces, lo que debo buscar es si puede ser una sucesión geométrica. Para que sea una sucesión geométrica, también puede ser que se vaya dividiendo entre la misma cantidad, no solo multiplicar, sino también dividir. Entonces, por ejemplo, de aquí a aquí podemos ver que se divide entre 2, de aquí a aquí otra vez se vuelve a dividir entre 2, y de acá a acá tenemos entre 2 y entre 2. Entonces vean que se va dividiendo entre un valor constante, que en este caso es el 2, pero ahora en vez de multiplicar estamos dividiendo. Entonces, una vez que encontramos este patrón, lo que hacemos es encontrar los valores siguientes. Entonces dividimos este 384 entre 2, nos da 192. Para encontrar el siguiente volvemos a dividir entre 2, nos da 96. Volvemos a dividir entre 2, nos da 48. Entonces vean que una vez que reconocemos este patrón, podemos encontrar multiplicando o dividiendo por un mismo valor cuando hacemos referencia a una sucesión geométrica. Por lo tanto, la sucesión geométrica podemos definirla como sigue. Las sucesiones geométricas son ese conjunto de números o de valores en el que al valor inicial lo vamos multiplicando o dividiendo por una cantidad constante. A esa cantidad constante la vamos a llamar razón y lo vamos a denotar con la letra R. La razón en el primer ejemplo pues viene siendo el 2 porque vamos multiplicando de 2 en 2. Pero en el segundo ejemplo, cuando vayamos dividiendo entre una misma cantidad, ahora la razón se expresa como una fracción, en este caso 1 entre 2, haciendo referencia a que voy a dividir entre 2. Pero no quiere decir que vaya a dividir entre un medio. Aquí la razón funciona como si fuese una multiplicación. Dividir entre 2 es equivalente a multiplicar por un medio. Y entonces ya lo puedo ver como una multiplicación. En vez de verlo como entre 2 sucesivamente, pues puedo verlo como una multiplicación, solo que estoy multiplicando por una fracción, por un medio. Estoy multiplicando por una cantidad fija, que en este caso es un medio. Entonces, si yo quiero calcular el elemento AN, sin que yo tenga que calcular todos los elementos previos a él, podemos aplicar la siguiente fórmula. AN es igual a A1 por R a la n-1, donde A1 viene siendo el valor inicial, la R es la razón y la n es el elemento que queremos calcular.
Entonces aquí en el ejemplo, si queremos calcular esta casilla que es cuando n es 8, de nuevo ya lo hicimos de 1 en 1, ya sabemos que eso vale 1024, pero si yo quiero aplicar la fórmula quedaría de la siguiente manera. Estoy calculando A8, por lo tanto aquí pongo A1, el valor inicial es este 8, por R, que en este caso es 2. Y esa R se eleva a la n-1. N es 8, por lo tanto lo elevo a la 7. Por jerarquía de operaciones, primero elevo a la potencia 2 a la 7, me queda 128, y luego lo multiplico por 8, me da 1024. El elemento en la posición 8 debe de ser 1024, que es lo que coincide con lo que habíamos obtenido de forma individual, de 1 en 1. En el segundo ejemplo, si yo quiero calcular ahora, por ejemplo, la casilla 7, es decir, quiero calcular A7, el valor inicial es 6144, lo multiplico por mi R, que en este caso es un medio, elevado a la n-1, que sería 6, porque quiero la casilla 7. Le resto una unidad, entonces sería a la 6. Por jerarquía de operaciones, primero elevo un medio a la 6. Lo voy a dejar como fracción. Me queda un 64avo. Recuerden que cuando tenemos una fracción, sería elevar a la potencia cada parte de la fracción. 1 a la 6 es 1 y 2 a la 6 es 64. Y luego aquí al multiplicar, podemos multiplicar lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo, si esto yo lo viera como una fracción, quedándome entonces 6144 entre 64 me da 96. A7 me está dando 96, lo que coincide con lo que habíamos obtenido también al calcularlo de 1 en 1. Entonces de nuevo estas fórmulas me sirven cuando me piden calcular el valor en una casilla muy grande, por ejemplo la casilla 50, la casilla 100, en el que no puedo calcular de 1 en 1 hasta llegar a la posición 50 o la posición 100, y esto nos ahorraría pues ese procedimiento. Si lo que yo quiero ahora es sumar los primeros n términos, es decir, quiero calcular la serie, en este caso una serie geométrica, porque es la suma de los elementos de una sucesión geométrica, usamos la siguiente fórmula: A1 por 1 menos R a la n entre 1 menos R, donde A1 es el primer elemento, R es nuestra razón y n es el número de elementos. Entonces, en este primer ejemplo, si sumamos los primeros 5 elementos y lo hacemos aplicando la fórmula, es decir, S de 5. Por fórmula, esto es una fracción. Aquí arriba pongo el primer elemento, que es 8. Aquí está nuestro primer elemento, ya lo habíamos dicho. Entre el paréntesis pongo 1 menos R, que es 2, a la n, que en este caso es 5, porque son los 5 elementos que quiero sumar. Y abajo lo divido entre 1 menos R, y abajo lo divido entre 1 menos R, en este caso 1 menos 2. Si desarrollamos esto por jerarquía de operaciones, hacemos lo que está dentro del paréntesis primero. Elevamos el 2 a la 5, me da 32, entonces aquí me queda 1 menos 32. Aquí abajo lo puedo dejar así por mientras, o también lo puedo desarrollar. Vamos a dejarlo por mientras. Luego hago la resta dentro del paréntesis, me quedaría menos 31. Igual puedo hacerlo de una vez aquí, 1 menos 2 me da menos 1. Ahora multiplico lo de arriba, 8 por menos 31, me da menos 248 entre menos 1, y menos entre menos me da más 248. Entonces me dice que la suma de los primeros 5 elementos me da 248. Si se quiere comprobar, pues lo hacemos de forma manual. Sumamos el 8, 16, 32, 64 y 128 y nos da 248, lo que coincide con lo que obtuvimos con la fórmula. Si queremos hacer ahora la suma para la segunda sucesión, para el segundo ejemplo, por ejemplo, si quiero sumar los primeros 7 elementos, también los podemos hacer manual porque tengo los 7 elementos, si no podemos aplicar la fórmula. Según la fórmula, primero pongo acá arriba de la fracción el primer valor,
que es el 6144. Entre paréntesis pongo 1 menos r. R en este caso es un medio, elevado a la n, en este caso a la 7, porque estoy calculando los primeros 7 elementos. Abajo divido 1 menos r, es decir, 1 menos un medio. Por jerarquía de operaciones, hacemos lo que está dentro del paréntesis. 1 menos un medio a la 7 me da un 128avo. Hacemos entonces la resta de lo que está dentro del paréntesis y lo que está abajo de la fracción. 1 menos un 128avo. Todo esto lo estamos haciendo con calculadora científica. Nos queda 127 entre 128 entre un medio. También podemos ponerlo en decimales, solo que nos queda notación científica o nos quedan infinitos decimales y ahí podemos perder valores. Si ahora multiplico lo de arriba, 6144 por 127 128avos, arriba me queda 6096 y abajo tengo un medio. Y luego divido 6096 entre un medio o entre 0.5, si lo quieren poner así, me da 12192. Es decir, si yo sumo los primeros 7 elementos, según esto me debe de dar 12192. Vamos a comprobarlo aquí porque tenemos los primeros 7 elementos. Si yo sumo cada uno de estos elementos, me da 12192. Efectivamente nos da 12192. Entonces, recordemos que las fórmulas nos simplifican este proceso de sumar de forma individual, sobre todo cuando tenemos que calcular la suma de una cantidad de elementos muy grande. Por ejemplo, si tendría que sumar los primeros 20 elementos, primero los tendría que calcular de forma individual y luego sumarlos, pues eso podría ser un proceso más tardado que si yo aplicara la fórmula directa. Y no perdamos de vista que esto que estamos haciendo aquí es calcular las series geométricas, pues estamos calculando la suma de los elementos de una sucesión geométrica.